Buenos días, mis amados hermanos. Qué día glorioso en el Señor. Es un gozo estar aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga. Yo quiero hablar contigo esta mañana sobre, como yo he dicho, para cómo hacer volver los corazones al Señor. Y vamos a hablar sobre Lucas capítulo 1, verso 16 y pocos más escrituras en lo poco tiempo que tenemos juntos. Buenos días, Pastor Fernando, mi amigo. Déjanos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos, Señor, que aunque yo quiero ser desviado de vez en cuando de su camino, Señor, que tú para siempre estás allá, llamándome atrás, llamándome a su mismo, llamándome, Señor, a pensar y meditar y obedecer las cosas suyas, Señor, y Señor, por lo tanto, Señor, yo soy muy agradecido, Señor, para su gracia que es tan abundante en mi vida, Señor, y en las vidas de mis amigos y hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a las cosas que son importantes a ti, Señor. Gracias, Señor, por su gracia que está formándonos aún hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Well, muy buenos días y déjenos mirar al Lucas 1, Lucas 1, versos 16. Lucas capítulo 1, verso 16 dice, perdón, mi Biblia ha quitado. Entonces, tengo que mirar aquí. Verso 16. Pero en español yo lo tengo aquí en inglés. Sí. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Amén. Gloria a Dios. Él hará. ¿Quién? Estamos hablando sobre Juan el Bautista. Estas son las palabras del ángel Gabriel cuando él manifestó delante del padre de Juan en el templo. Y él le dijo que iba a ser la descripción de trabajo para el profeta Juan cuando él estaba un adulto. Y él decía que a pesar de otras cosas, él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Yo quiero enfocar en este versículo un poco porque me parece muy interesante que este ángel tenía que anunciar esas noticias a Juan. Él hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. Pero esto no es lo que él decía. Él decía, él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Muchos de los hijos. Hay problema con los hijos. Los hijos están afuera de Dios. Y ellos necesitan ellos necesitan volver a Dios. Ellos están desviados con otras cosas en sus vidas, con trabajo, con preocupación sobre plata, con problemas en su matrimonio, con qué está pasando con los hijos y hay muchas más cosas como así. Y el Señor dice que todas las contestas a todos sus problemas se puede encontrar en mí, en Dios. Y gloria a Dios. Y este hijo de Zacarías se llama Juan. Él vino en el espíritu y el poder de Elías.
Vamos a leer un poco más. Y verso 17. Y lo precederé con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien el pueblo para recibir al Señor. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos ver aquí que hay un profeta que tenía esta tarea para ayudar a la gente de Israel. No estamos hablando sobre la gente del mundo, el pueblo del mundo. No, estamos hablando sobre el pueblo de Dios. Y podemos decir que en el día de hoy estamos hablando sobre los que fueron nacidos de nuevo en la iglesia, que han asistido muchos, ya tal vez están asistiendo en los cultos de adoración en este tiempo por Zoom o Facebook, pero bueno, ellos piensan que ellos son buenos cristianos, pero en verdad sus corazones han enfriado un poco, son un poco duros, están mucho más preocupados con otras cosas de la vida en lugar de las cosas de Dios. Y el Señor está llamándonos. Devuelve a mí. Venga a mí. Yo le extraño. Yo te amo. Yo quiero abrazarle. Yo quiero gastar tiempo contigo. Yo quiero compartir contigo de mi espíritu, de mi palabra. Yo quiero que ustedes caminen conmigo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero estamos con problemas. Y la verdad es que muchos de nosotros llegamos a ser engañados, que nuestra preocupación sobre las cosas de la vida puede ayudarnos a escapar a los problemas de la vida. Pero Cristo nos dijo en Mateo 6 que, good morning Tim, Cristo nos dijo en Mateo 6 que ¿cuántos de nosotros podemos aún añadir ¿cómo se dice? Un pujo a nuestro tamaño? No podemos cambiar nada, porque somos seres humanos, no somos dioses. Pero aquí podemos ver que el Señor quiere levantar personas que, ¿cómo se dice aquí? ¿Dónde está? Sí, y Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. ¿Qué significa que los hijos tienen que volver? Para mí esto significa que los hijos están apartados del Padre. Y ellos son muy lejos, están muy lejos. Pero el Señor ha levantado a alguien en su misericordia y gracia. El Señor ha levantado a alguien para llamarlos y devolverlos al Padre. Para mí esto es una gran bendición. Y cuando yo pienso sobre la vida de Juan el Bautista, ¿qué hizo él? Él estaba en el desierto llamando a la gente, prepárate para los caminos, prepara el camino del Señor. Y él estaba bautizando a las personas en el río Jordán para el perdón de los pecados. Y muchos han llegado a Juan. Y cuando ellos fueron a Juan les bautizó, ellos han confesado sus pecados y después ellos estaban listos para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él llegaba. Casi al mismo tiempo como Juan el Bautista, poco después. Y bueno, hermanos, en nuestras vidas nosotros necesitamos escuchar las enseñanzas de Jesús, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Buenos días, Pastor Alex. ¿Cómo podemos hacerlo si nuestros corazones son tan llenados con otras cosas? Si nosotros estamos tan
tanto enfoque no en las cosas de Dios, pero en nuestras propias cosas, en preocupaciones. ¿Cómo podemos escuchar y oír lo que el Señor quiere decir a nosotros? El Señor quiere impartir a nosotros revelaciones más profundos, misterios del Espíritu. El Señor quiere involucrarnos en sus negocios y Él quiere compartir con nosotros los secretos de los negocios de su Padre, que nosotros podemos tener más éxito que antes. Nuestro Dios es increíble, pero ¿cómo Él puede hablar con nosotros cuando no estamos escuchándolo? Porque estamos tan preocupados con las cosas de la vida, de dónde yo voy a recibir mi plata, cómo yo puedo poner pan por la mesa, qué ropa yo voy a vestirme, y cosas como así. Buenos días, Pastora Rocío. Yo soy tan culpable de estas cosas. Muchas veces yo estoy pensando sobre todas las cosas a pesar de lo que yo debo. Es como Marta y María. Cuando Jesús han venido a su casa, Marta no quería parar de trabajar en la cocina. Pero María estaba a los pies de Jesús escuchando. Y Jesús le dijo a ella, yo no voy a sacar esta cosa de ella. Yo no voy a mandar que ella le ayude en la cocina. Ella ha elegido lo mejor. Lo mejor es escuchar a Dios. Lo mejor es prestar atención. Esto no dice que, esto significa que tienes que parar de trabajar. No, tenemos que trabajar. Pero hay que mantener nuestro enfoque en nuestras mentes y nuestros corazones en Dios todo el tiempo. Entonces déjenos orar, hermanos, para la gracia de hacer esto. Padre, en nombre de Jesús, Señor, soy muy agradecido, Señor, para sus herramientas de gracia. Y tú estás enviándonos, Señor, herramientas de gracia en el espíritu de Elías para ayudarnos a volver a ti, Señor. Señor, yo arrepiento, Señor, de pensar demasiado sobre mis preocupaciones, Señor. Y yo no estoy pensando suficiente sobre su bondad y lo que tú me quieres hacer. Señor, yo quiero volver a ti con todo mi corazón, Señor, y yo quiero aprovechar todos mis días para su reino y su justicia, Señor. Esto es lo que yo quiero buscar, Señor, más que todas las otras cosas, Señor. Yo confío en ti, Señor, que tú vas a añadir estas cosas a mí. Sí, yo te busco primeramente. Señor, hay gracias, Señor, para su gracia en mi vida. Y gracias, Señor, para la gracia que tú has derramado sobre las vidas de mis hermanos ahora mismo. Señor, yo te pido, Señor, que si alguien está enfermo, Señor, que tú les sanas, Señor, se sana ustedes y todos sus familiares en el nombre de Jesús, y que el Señor provee todo lo que tú necesitas. Pero buscar primeramente, hermanos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a ustedes. Amén. Hermanos, antes que yo termino, Señor, hermanos, yo quiero decir que si tú has perdido una de estas enseñanzas por la mañana, se puede encontrarlo por nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal que se llama Heart of Titus. No está en español el título, pero mis enseñanzas como esta mañana están en español. Heart of Titus significa corazón de Tito, cuál es el nombre de nuestro ministerio. Heart of Titus por YouTube, y se puede encontrar mis enseñanzas de los últimos 2 meses. Estamos en proceso de subir estas enseñanzas allá. Hay muchos que están allá, pero vamos a tener mucho más allá muy pronto. Pero, hermanos míos, muchas gracias por prestar atención a esta enseñanza esta mañana. Que el Señor les bendiga y hasta mañana, Dios mediante. Chao.